Les doy los buenos días desde Venezuela, les habla Jesús Araque y les doy la bienvenida al seminario La Nueva Generación de los Auditores Internos para Control Interno. Les pido por favor que estén atentos, que cierren todo tipo de distracción, correos electrónicos, redes sociales, entre otras cosas, para que podamos aprovechar al máximo este seminario. Al final de la explicación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. A tu mano derecha tienes un panel donde nos puedes ir haciendo las preguntas o hacerlas en el momento que estemos en el ciclo de preguntas y respuestas. Estas preguntas las vamos a leer en vivo y vamos a aprovechar a los expertos que tenemos el día de hoy para darle la respuesta adecuada. Este seminario es auspiciado por la Red Internacional ISOexperto, por la empresa Tecnigerencia, la plataforma en línea de Tecniformación, la revista digital Nueva Gerencia y la empresa GESCA Marketing, empresa especialista en plataformas digitales. Tenemos también en vivo, antes de hacer la presentación de nuestro ponente principal, a Beatriz Viloria desde Italia. Ella es experta también, auditor líder en sistemas de gestión. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buenos días Jesús, un placer estar aquí compartiendo este tema tan interesante con todas las personas que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Muy bien. Y bueno, Beatriz, dime. te voy a dar ahorita la pauta para que puedas presentar a nuestro facilitador estrella que está desde Colombia. Sí, muchas gracias Jesús. Y bueno, como lo estás comentando, este webinar de hoy sobre la nueva generación de auditores internos para control interno, un tema bien interesante, bueno, va a estar a cargo del ingeniero Jorge Ramírez, quien nos acompaña desde Colombia. Jorge es director de la empresa Quality Support Manager QSM. Y Jorge, bueno, tiene una vasta experiencia en auditoría, es auditor líder de sistemas de gestión de la calidad, de la gestión medioambiental, tiene varias certificaciones internacionales, inclusive también es auditor de la norma ISO 28000, la 27000, todo lo que es la parte de seguridad alimentaria y procesos industriales. También Jorge es un asesor y consultor, tutor en todo lo que son los sistemas de gestión integrados, y también es un tema bien interesante que está ahorita en todos estos sistemas de gestión que se están revisando, que es la gestión de riesgo corporativo. Y bueno, Jorge, bienvenido a este webinar. Adelante. Bien, gracias Beatriz, gracias Jesús. Bienvenidos, les doy las gracias por esta invitación. Espero que tengamos una participación bien activa y vamos a hablar sobre unos temas bien interesantes en los cuales vamos a poder ver por qué se ha creado una nueva generación de auditores y cuál es el enfoque que surge a la necesidad de un nuevo proceso de auditoría mucho más racionalizado. Vemos en este momento que las organizaciones se encuentran bajo un modelo evolutivo. Esto tiene que ver en que las organizaciones ya no son tan supremamente estáticas, sino que están en una mejora continua permanente. Los auditores actuales, ¿sí?, estamos acostumbrados de una u otra manera, cuando hago una auditoría, a tener enfoques mucho más estrictos sobre verificaciones. Y no se estudian los modelos metodológicos de la gerencia, ni tampoco se están viendo las herramientas que generan valor a las organizaciones. Los auditores simplemente están llevados al momento de poder establecer una lista de verificación, y eso no es lo que se quiere ver en la actualidad.
La organización que permite ver de forma sistemática quiere ver cuáles son sus costos de no calidad. Y estos surgen precisamente a medida que se va evolucionando dentro del contexto de las organizaciones y se tienen los sistemas de gestión. Es muy triste ver cuando las organizaciones emiten el concepto sobre los sistemas de gestión y muchas veces dicen que no les ven su valor agregado, que las están tomando simplemente como un elemento de un requerimiento para hacer negocios o simplemente para poder tener unos sellos que les representen, pero no están viendo el valor agregado del sistema de gestión. Y allí es donde los auditores tenemos la obligación de empezar a trabajar en un modelo de generación de valor. La auditoría pasa de ser más de una estructura cerrada de verificación a la conversión de un modelo gerencial donde se puede identificar el costo de no calidad. La gerencia quiere ver en la vida real el costo de no calidad. Los auditores deben de evidenciar claramente los costos de no calidad de los procesos. No es justo que la organización tenga objetivos de sistemas de gestión y tenga objetivos estratégicos que no se hablen. Hay que romper el mito del auditor tradicional, que está vinculado solamente a la revisión y al juzgamiento de procesos. Esto ocurre porque muchas veces los auditores, nosotros, usted como auditor está llevado a un criterio propio, mas no por el concepto y el respeto del entendimiento del ADN de la organización. Uno como auditor debe de ir un paso más allá y aportar valor permanente dentro de todo el contexto del proceso de auditoría. Como lo vamos a ver más adelante, los auditores tenemos una obligación muy particular y es que debemos de potencializar esos principios de auditoría que tenemos. Es tal vez la mejor herramienta que tenemos. Esas herramientas administrativas de formación personal nos tienen que llevar a nosotros a un contexto evolutivo. Los auditores internos y los auditores externos deberían ser más un partner de las organizaciones que una persona que esté haciendo seguimientos y juzgamientos. Esta es la gran oportunidad que tenemos nosotros de ingresar con modelos metodológicos de gerencia. Nosotros como auditores podemos estar creando y estar estructurando y aún más, ayudar a que las organizaciones evolucionen dentro de su contexto administrativo y operativo. No podemos solamente cerrarnos al concepto de las normas. Hay muchos modelos que en este momento se quieren aplicar o se están aplicando dentro de las organizaciones y nosotros estamos en la obligación de ver qué herramientas genera valor dentro de esa cadena de suministro. Y no hablemos de cadena de suministro solamente como la parte estructural de la distribución de un producto o servicio o la entrega. Tenemos que hablar de cadenas de abastecimiento, cadenas de producción, cadenas de entrega y distribución, y toda esa cadena de suministro controlada bajo la óptica del control del auditor, que puede ejercer como control interno, permite utilizar la herramienta del sistema de gestión como un elemento que aporta valor a la gerencia. Esa auditoría pasa más de ser de una estructura cerrada de verificación a la conversión de un modelo gerencial. Por eso es que hay una nueva generación de auditores que son controles internos dentro de la organización. ¿Quién dice que un control interno no tiene que saber de sistemas de gestión? He ahí la gran brecha. Ese es el abismo que hemos descubierto. Porque muchas veces el control interno de la organización está ejerciendo parámetros distribuidos por normativas como el COSO, en donde
se dan unos lineamientos estrictos de control interno, pero no juega con el sistema de gestión establecido dentro de la organización. Y ese es un desperdicio. Se están haciendo elementos, se están generando elementos que realmente no se están hablando, y al no hablarse generan discrepancias dentro de los conceptos de desarrollo profesional y desarrollo operativo dentro de la empresa. ¿Sí? El tema de auditorías de sistema de gestión y una auditoría de control interno, muchas personas preguntan cuál es la gran diferencia. Pues bien, una auditoría en un sistema de gestión está orientada a verificar la planeación del modelo administrativo y operacional de la organización bajo las directrices y parámetros establecidos por una norma específica. En cambio, la auditoría de control interno, utilizando como herramienta el sistema de gestión, está enfocada a verificar la gestión de los procesos bajo dos elementos primordiales: el análisis de pérdida y la gestión de riesgo corporativo. Estos dos elementos nos enfocan y nos llevan a mirar con una nueva visión las nuevas normas que se vienen, por ejemplo, la 9001-2015, en donde ya se hace una gestión de riesgo corporativo. El auditor debe de entregar ese tipo de información. El sistema de gestión ya ha evolucionado lo suficiente para que el auditor simplemente se dirija a establecer cumple o no cumple. No, la gerencia y la organización está esperando diferencias específicas que le aporten valor a esos informes. La diferencia consiste en la calidad de información que se obtiene al final. La entrega de ese informe debe mover el cimiento de la alta dirección para que ella pueda asignar los recursos o tomar las acciones, y no simplemente se quede en un papel representado dentro del tema de un seguimiento que muchas veces puede hacerse, pero no está generando valor. Vemos a continuación que esta generación de auditores, ¿sí?, permite integrar, ¿sí?, los enfoques de auditoría. Y el puente de integración se llama la ISO 19011. Ese puente de integración metodológico permite tomar los sistemas de gestión, ¿sí?, y la auditoría de control interno. Al unir esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que si el control interno no está orientado a las directrices corporativas y objetivos de la planeación estratégica, y hace que el sistema de gestión, con cada uno de sus objetivos de calidad, juegue en proporción y equivalente, ayudar a que esos objetivos corporativos se cumplan, hay un gran abismo. No es posible ver en este momento cómo la planeación estratégica de las organizaciones van por un lado y los sistemas de gestión van por el otro lado. No es coherente. Debe haber una interacción. El puente se llama la 19. El modelo de la 19011 permite ser esa herramienta. Ahí hay una metodología. ¿Qué hay que agregarle? El ADN de la organización. Una buena disciplina de los auditores al preparar sus listas de verificación y entregar informes en los que se evidencie la gestión de riesgo y el análisis de pérdida. Cuando hablamos de la gestión de riesgo, es cuando nosotros entregamos un informe a la alta dirección diciéndole a qué se está exponiendo el no cumplir. Y frente al análisis de pérdida, es mirar si estamos perdiendo imagen, dinero, servicio, o tenemos problemas con requisitos legales. Nosotros podemos ver a continuación cómo la alta dirección y las gerencias dejan ver las auditorías como una actividad de poco valor. Es que es muy triste. La gerencia a veces dice, no sé para qué me sirve el sistema de gestión. Y cree que simplemente está cumpliendo unos compromisos de certificación. Y aún más triste,
Muchos auditores de certificación no permiten, no colaboran, no entregan, sino que por el contrario empiezan a hacer de la auditoría un esquema casi que propio como ellos creen que deben funcionar las empresas. Eso está alejado de cualquier realidad. La nueva generación de auditores requiere no ser tan obtusos. La nueva generación de auditores requiere que los auditores se vuelvan mucho más comprometidos con la investigación. La nueva generación de auditores requiere que se rompan los mitos tradicionales, que ya no se haga tanto juzgamiento de los procesos, que no se juegue con los criterios propios del auditor, que se entienda el ADN de las organizaciones, que se sirva de partner dentro de las organizaciones porque la organización no quiere que le castiguen más. Estamos llenos de sistemas de gestión y muchas veces organizaciones tienen 3, 4 y hasta 5 sistemas de gestión y cada uno a veces se audita muchas veces en forma individual. Eso afecta y empieza a tener un rompimiento entre la estructura que realmente quiere el sistema de gestión y los modelos. El auditor interno y el control interno es una nueva visión profesional. Es una forma mucho más sencilla de poder establecer cómo se pueden aplicar los conocimientos y cómo se pueden desarrollar las ideas. Cómo se puede enriquecer la profesión del auditor. Es que no nos podemos quedar solamente pensando en que somos auditores. Solamente no podemos estar en ese contexto. Nosotros podemos llegar a gerencias con una estructura y una herramienta que es genial y es el sistema de gestión. El sistema de gestión a nosotros nos permite administrar una organización. Muchas veces cuando hablan de control interno y un sistema y un auditor interno, dicen, el auditor interno no tiene conocimiento de la parte financiera. Pues bien, se estudia de acuerdo al ADN de la organización y se estructura bajo los numerales de norma cuando tocan. Ese seguimiento y ese control lo podemos hacer perfectamente con el sistema de gestión. Ahí veremos próximamente que cuando se rompe ese mito, hay que tener una metodología. Y es cuando nosotros llegamos a una estructura que se va a llamar, dentro de un contexto para los auditores, es una nueva visión. ¿Sí? Queremos compartir contigo la parte de que el auditor genere valor. El auditor debe cambiar su actitud y debe tener una buena aptitud. Ya el auditor no puede ser autocrático. El auditor no puede ser castigador. Debe tener una mejor aptitud frente a los auditados. Debe tener una buena actitud frente al manejo de la auditoría. Pero eso se complementa con algo muy importante. Y es la capacidad que tenga el auditor para enriquecer sus términos intelectuales y sus modelos de investigación. ¿Qué nos ha enseñado a nosotros esta experiencia con las nuevas metodologías? Nos ha enseñado que si los auditores no rompen el paradigma de tener creencias propias frente a cómo funcionan las organizaciones y no investigan, están rezagados. El auditor empieza a rezagarse y el auditor empieza a tener elementos que no le están aportando valor a la cadena de suministro de la organización. Esa actitud y esa aptitud debe estar apoyada con todo lo que es la programación neurolingüística, porque nosotros interactuamos con las personas todos los días. Nosotros tenemos que manejar elementos. Nosotros debemos de estar manejando elementos como la gestión del riesgo corporativo, los costos de no calidad. Debemos de hablar de cosas como las teorías de Occam o teorías de caos. Debemos de leer sobre la parte de la inteligencia emocional para que podamos interactuar de una forma mucho más acorde con todas aquellas personas que auditamos. Las temáticas y modelos de auditoría
deben de cambiar en el sentido que deben ser más explícitos y más claros. Las redacciones y entregas de informes deben de ser muy sencillas para que cualquier persona la pueda interpretar y llevar a los planes de acción que nosotros hablamos. Y por ende, la presentación de resultados debe estar orientada a generar valor y a que se pueda hacer una aplicación real y no se quede en un informe lleno de números y de gráficos. Ese fortalecimiento de habilidades de auditoría lo llamamos nosotros Z. Es un modelo metodológico que permite crear una nueva generación de auditores y darles las herramientas para que se vuelvan control interno de las organizaciones. Z es totalmente direccionada a la actitud profesional y a la actitud metodológica. Dentro de esa actitud profesional, dejar de ser soberbios y utilizar todos los elementos que tenemos nosotros dentro de los contextos de programación neurolingüística. Nosotros debemos de manejar comportamientos y activar elementos que permitan relacionarnos mejor con el auditado. No podemos dejar atrás la aptitud metodológica y así adquirir conocimientos frescos. Muchas veces se deben de romper los mitos y entender los modelos administrativos y operativos de la organización. Muchas organizaciones, a pesar de que tengan igual producto o igual servicio, se parezcan, sus formas de trabajar son diferentes. Eso exige que nosotros estemos a la vanguardia con todos esos modelos administrativos y esas aplicaciones que se pueden llegar a pegar. La parte temática y la parte metodológica de Z tiende a exigir que los auditores en su desarrollo temático tengan conocimientos de la organización y eso solo se va a adquirir cuando el auditor se toma la molestia de hacer la preparación absoluta de todo el contexto de la auditoría. En términos reales, eso se llama preparar una buena lista de verificación. Hay que romper las listas de chequeo. Nosotros no podemos irnos con una lista de chequeo a hacer una auditoría. No podemos volvernos un estándar de tiene, no tiene, tiene, no tiene, tiene, no tiene. Nosotros tenemos que ser proactivos. Tenemos que ser inteligentes en el sentido que vamos a investigar la organización. La organización en la vida real está exigiéndonos y esperando de nosotros a través de nuestro trabajo que les digamos si lo que está planificado dentro de su contexto es lo que se está realizando. Eso hace que nosotros tengamos herramientas proactivas, ¿sí? Nosotros debemos de eliminar en un contexto las listas de verificación estándar. No podemos llevarnos listas estándar para diferentes organizaciones así tengan el mismo producto. Porque lo que estamos haciendo es una revisión de norma y eso lo sabemos ustedes, usted como auditor lo sabe de memoria. Estudien metodologías, teoría de caos o CAM, el poder de lo simple, menos es más, gestión de incompetencia, inteligencia emocional. Estos son títulos que están en todas las librerías, donde nosotros podemos empezar a nutrir nuestra parte cognitiva y eso abre unos parámetros demasiado amplios para que nosotros podamos desarrollar de una u otra manera todos los parámetros de la auditoría. Usted como auditor está obligado a que la presentación de los resultados y los informes que se entregue estén orientados a la gestión de riesgo. Usted como auditor debe decir a la alta dirección qué riesgo está cumpliendo al no cumplir un requisito legal, qué riesgo está cumpliendo al no aplicar una correcta metodología, qué riesgo está cumpliendo al tener costos de no calidad obtenidos, bien sea de productos o servicios con los que cuenta la organización. Usted como auditor muchas veces se da cuenta que las organizaciones
tienen elementos tecnológicos que lo que generan son gastos y pérdidas de tiempo frente a lo que realmente hace la organización. Eso es lo que se identifica como un costo de no calidad. Y nosotros tenemos que ser sinceros y llegar como auditor y decir, señores organización, su riesgo corporativo es financiero porque tiene asociado un costo de no calidad. Su riesgo corporativo es pérdida de imagen porque tiene alto grado de accidentalidad. Hay que permitir, señor auditor, que la gerencia identifique fácilmente a qué está expuesto. Y esa exposición que tiene la alta gerencia, uno como auditor, usted, señor auditor, es el que le debe decir, mire, el riesgo es este. Ese es uno de los grandes cambios que ha habido. Se busca asegurar que se valide de una forma rápida y de una forma objetiva la adecuación, la conveniencia y la eficacia. Hagamos ver que el sistema de gestión sí sirve. Usted como auditor está en esa obligación. Usted como auditor debe mostrarle que es conveniente porque le está generando valor en el control de sus procesos. Que es adecuado al tamaño y al alcance definido por la organización. Y que es eficaz frente al concepto de la generación de valor al establecer las metas y objetivos en cada uno de los procesos. No siempre la eficacia del sistema de gestión está amarrada a la planificación. La eficacia del sistema de gestión también puede estar amarrado a todos los elementos externos que utiliza la organización. Debemos romper el mito del auditor tradicional. No dejemos que los elementos que tenemos en este momento nos empiecen a nosotros a llevar dentro de un contexto de una misma corriente. Romper el esquema es llevarnos a una nueva generación de auditores. Romper el esquema es adquirir nuevos conocimientos. Hemos desarrollado bajo mi dirección una metodología que se llama Z. Es el Seminario de Especialización en Técnicas y Habilidades de Auditoría. No es nada nuevo, es innovador. Está orientado a auditores internos que quieran desarrollar habilidades actitudinales y aptitudinales. Es para aquellos que ya no solamente quieren coger una lista de verificación y hacer una auditoría. Es adquirir una metodología con el fin de realizar procesos que nos identifiquen costos de no calidad, aporten valor a los procesos, hablen de gestión de riesgo, que le permitan a la gerencia creer en que existe un proceso nuevo. Este seminario nos permite a nosotros formar a los auditores como control interno, ver todos los parámetros que nosotros podemos gestionar dentro del contexto operativo y cómo aportar valor con nuestros resultados. Es ganar credibilidad, es dar un paso más, no es un salto al vacío. Tenemos las herramientas, señor auditor, usted la tiene. Y conocen los modelos metodológicos de las normas, conoce la metodología y es consciente que nos falta mucho para poder alimentar nuestra herramienta cognitiva y así llegar mejor a las organizaciones. Z es esa especialización en esa técnica, pero a ello le vamos a agregar todas las habilidades frente a programación neurolingüística, mejor manejo de hallazgos, mejor recepción de auditorías, mejor metodología de entrega de resultados, de poder liderar y aportar conceptos mucho más estables frente a cómo analizar los procesos, procedimientos y todos aquellos criterios que tiene la organización frente al requisito de norma para que generemos unas buenas listas de verificación que realmente al ser ejecutadas frente a la organización evidencien
de una u otra forma que estamos siendo claros y concisos con todo el tema. Jesús. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la presentación, por la explicación que nos ha dado. Sin embargo, en este tema de conclusiones, también quiero que haga partícipe Beatriz allá desde Italia, su opinión, lo que ha estado explicando Jorge. Luego de las conclusiones, por favor vayan escribiendo sus preguntas, porque vamos a entrar al ciclo de preguntas y respuestas, aprovechando que está Jorge de Colombia y Beatriz desde Italia, para que aquellas dudas las podemos aclarar. Entonces le voy a dar la palabra ahorita a Beatriz para que indique las conclusiones. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por tu exposición, de verdad que es bien interesante, ¿no? Y bueno, vamos a leer aquí las conclusiones y también te tengo una pregunta, ¿no? Bueno, para concluir la exposición que comentaba Jorge, efectivamente las auditorías deben proceder a dar un cambio de comportamiento, ¿no? Y esto es bien interesante porque lo que va a llevar a que realmente los auditores den la información que realmente se debe entregar a la organización, información que realmente dé valor. Las auditorías de sistemas deberían de ser una estructura obligatoria para los diferentes modelos de gerencia existentes y evitar tanta ignorancia administrativa, lo que resaltaba Jorge en su exposición, la importancia de incluir el control interno. Los auditores de sistemas de gestión pues deberían ser ese control interno operacional de las organizaciones y hacer parte de esos comités de gerencia, de esos comités de la alta dirección como generadores de valor a la cadena de suministro de la organización. Y también el auditor interno pues debe convertirse en un modelo gerencial dentro de la organización. Y esto es bien interesante, el tema que Jorge nos expone, ¿no? Y para abrir este ciclo de preguntas y respuestas, Jorge, yo quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Esta metodología Z aplica a cualquier disciplina en los sistemas de gestión. Esa es la pregunta. Y también quisiera preguntarte si este control interno aplica, ¿no? A todas las auditorías como tal. ¿Y cómo hacen esos auditores, no solamente el auditor interno, sino el auditor externo? ¿Qué sucede con el auditor de terceras partes? ¿Cómo asumir o cómo incorporar todos estos elementos de control interno? Bien, entonces empecemos por la primera. Sí, es una metodología que se puede aplicar a cualquier disciplina que tenga una normativa social. Más aún, es una metodología que se puede aplicar a cualquier desarrollo administrativo adquirido por una organización. La metodología, a pesar de tener directrices de la 19011, es totalmente abierta. Me explico. Si yo tengo una organización cuya metodología operativa para la planificación de las operaciones es el modelo del PMI, Z en su metodología permite auditar ese PMI. Si la organización tiene una estructura propia administrativa, Z permite aplicar eso. Cualquier norma internacional por su diseño y por su asocio con las normas internacionales y en especial con la 19011 puede ser auditada bajo la metodología Z. Ahora, cuando yo audito bajo la metodología Z, agrego una serie de elementos como gestión de riesgos, costos de no calidad, requisitos legales, análisis de pérdida. Todos esos elementos convierten esa auditoría en una metodología de control interno. En la actualidad yo la aplico
y ha dado un excelente resultado. Dejo de ser el auditor que hago seguimiento para ser el auditor que aporto valor con mis actividades de control y modelos metodológicos que permanentemente quiere la gerencia ver. Y la pregunta del caso sería, ¿qué hacer con el auditor externo? Si bien sabemos que el auditor externo tiene una directriz específica, que es revisar la aplicación de unas directrices de una norma específica, eso no inhibe que el auditor externo esté obligado a conocer de antemano el ADN y la estructura de la organización. Como bien se sabe, el auditor externo no puede intervenir, ni debe intervenir, y le está prohibido intervenir en el desarrollo de la cadena de valor de la organización. Pero sí su informe debe llevar y debe permitir levantar la expectativa de la mejora frente a lo que está sucediendo de la organización. Cuando nosotros estamos a puertas con una norma como la 2015, estamos viendo que el auditor externo ya está obligado a que su informe esté direccionado a la gestión de pérdida y a la gestión de riesgo. Entonces sí van a estar involucrados. Lo que pasa es que las certificadoras tendrán que dar sus directrices para que no se estén hablando dos elementos diferentes dentro del proceso de auditoría. ¿Ok? Ok. Excelente, gracias Jorge. Adelante Jesús. Jorge, precisamente hay una pregunta de nuestro amigo Conrado de México y tiene que ver con lo que acabas de decir. Dice que si la auditoría de certificación se basa en si cumple o no cumple con el estándar, conforme o no conforme, las auditorías de proceso es precisamente encontrar valor, no solo no conformidades. Entonces él pregunta si este concepto ya no es válido, pero creo que tiene que ver con los cambios de la norma también, lo que tú acabas de comentar. Conrado, buen día. Sí, tenemos que estar direccionados en este momento a tener conciencia que el auditor de certificación no es que simplemente vaya al cumple o no cumple, sino que a eso es que lo han llevado. Los estándares que nos han dado los entes de certificación muchas veces es, revisa a ver si cumple con las directrices de la norma, pero no se han preocupado en profundidad en examinar si el auditor está planificando la auditoría frente a los criterios existentes de la organización. Y ese es un cambio que se tiene que dar. Sí, la nueva normativa nos lleva a nosotros, nos obliga a hablar en términos de gestión de riesgo y gestión de pérdida en nuestros nuevos resultados. Y eso lo pueden ver muy fácil bajo la estructura del formato SL. Muy bien. Gracias, Jorge. Mira, hay otra pregunta de José Juan también desde México. Dice que si tienes algún comentario respecto a la imparcialidad del auditor. José, buenos días. Mi concepto frente a la imparcialidad del auditor externo debe ser pleno, total, porque el auditor externo no está en el día a día de la organización. El auditor interno debe entrar a ser un juego mucho más estructural y de apoyo frente a las directrices de planificación existentes en la organización. Debe aportar más conocimiento, no pegarse tanto al requisito de norma. Está obligado a participar activamente de los modelos metodológicos existentes. Debe de leer y debe de interactuar con cada uno de los procesos que se estén dando dentro de la organización, para que no se quede simplemente pegado en la verificación de la norma. ¿Sí? Muy bien, Jorge. Mira, María nos pregunta que si pudiese describir un ejemplo de la aplicación de PNL, programación neurolingüística, en auditoría interna y externa, para exponer un poco más lo que estás hablando. María, buen día. La programación neurolingüística sabemos que es una herramienta metodológica de carácter cognitivo que permite evolucionar
un poquitico con todo lo que es la inteligencia emocional. Me explico inicialmente. Nosotros debemos de adquirir modelos de programación neurolingüística para que para motivar y para interactuar de una manera mucho más generosa, racional, amable y consecuente con la persona que está siendo auditada, que es la persona que está nerviosa. Los auditores... ¿Se cayó? ¿Aló? ¿Se cayó? Se cayó la conexión. No me ha pasado nunca. Digamos perfecto. Nos enseña nos da una herramienta y es muy sencilla. Cuando usted busca la conformidad, encuentra más fácil la no conformidad. Ok, Jorge, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, perfectamente. Sí, pido disculpas, estamos en vivo, tuve yo una caída de audio, pero si ustedes se están escuchando, perfecto, pero acá yo estoy de Venezuela y tuve aquí una caída de audio, pero si todos escucharon, perfecto. Mira, Jorge, siguiendo acá, dice, esto aplica para un sistema, me imagino la metodología Z para ISO 9000 u otro sistema integral, dice un FIDE, porque está buscando la certificación. Quisieras ampliar un poco más, sé que lo has dicho, pero reforzarlo, sobre todo la metodología Z, ¿aplica para solamente 9001 o a otro tipo de sistema a nivel de auditoría? No, la metodología Z la podemos llamar que es universal. Aplica para cualquier sistema de gestión. La metodología Z lo que hace es entrelazar claramente los criterios de auditoría de la organización y las directrices establecidas por cualquier norma. Lo que hace es fortalecer esa parte aptitudinal y aptitudinal que debe tener el auditor frente a los diferentes temas que aborda en su proceso de auditoría. Es fortalecer la entrega del informe del auditor para que genere valor y mayor creencia ante aquellos que lo reciben. Es fortalecer las metodologías para identificar causas fuentes y el establecimiento de planes de acción. Es fortalecer la forma en que se debe hacer las auditorías de seguimiento y es fortalecer el cómo se va a hacer seguimiento a los diferentes planes metodológicos frente a lo que se está definiendo en un resultado posterior. Sí es aplicable a cualquier sistema de gestión, no tiene parámetros, está abierta. Además tiene la gran ventaja de que puede ser alimentada por cualquier modelo administrativo. Por aquí hay una pregunta de Jacqueline Pérez, me imagino que ella es de Venezuela. Te pregunta, Jorge, ¿el seminario Z será presentado en Venezuela? Seguramente sí, estamos en el proceso para que Z se presente en Venezuela, ¿sí? Y en otros países de Latinoamérica, donde ya tenemos un buen grupo de personas que están muy interesadas y quieren entrar dentro de un nuevo contexto de una generación de auditores innovadores que consideran que sus fortalezas intelectuales y actitudinales son muy apropiadas dentro de un contexto de desarrollo profesional, y sí, se va a hacer ese seminario.
Sí, para ampliar un poco más lo que pregunta Jacqueline, Jorge es miembro honorario de ISO Experto. ISO Experto ahorita está teniendo un crecimiento interesante a nivel de Latinoamérica y precisamente a través de nosotros estamos buscando que se logre hacer la presentación de Z en diferentes países e incluso también bajo esta modalidad. Inicialmente queremos que la gente conozca cómo lo podamos estar desarrollando y haciendo actividades donde Jorge se va a presentar de manera presencial en diversos países y uno de ellos es Venezuela. Ricardo Toribio pregunta, ¿cómo venderle la idea a la alta dirección de que el proceso de auditoría interna de calidad u otra, ¿no?, es una inversión y no un gasto? Jorge, muy buena pregunta. Excelente, Ricardo, muy buena. Los auditores, usted como auditor está acostumbrado a entregar un informe y a dejar simplemente el tema en el papel planteado en una revisión por la dirección, en una inspección gerencial o tal vez en una interventoría que realizó. A la gerencia hay que despertarle la curiosidad frente a la gestión de riesgo corporativo y frente al análisis de pérdida. Esos son los dos elementos que hay que vender. ¿Cómo se vende la gestión de riesgo corporativo? Es cuando nosotros tomamos cada una de esas acciones que salen en ese informe de auditoría y las llevamos a una evaluación de riesgo y posteriormente las confrontamos frente a un análisis de pérdida. Voy a colocar un ejemplo. Si tenemos personas que de una u otra manera no están siguiendo los instructivos para el uso de elementos de protección personal en una operación, esa es nuestra evidencia con nuestro hallazgo, con nuestra acción a tomar. Pero muchas veces se queda allí solamente. Cuando nosotros evaluamos eso frente al riesgo corporativo, es decir, le hacemos ver a la alta dirección que estamos incumpliendo un criterio legal, el análisis de pérdida frente a la imagen y frente a la credibilidad en el evento de que suceda un accidente va a tener costos de no calidad y va a generar unas reinversiones o unos problemas. Cuando nosotros hacemos ver esos elementos a ese nivel frente a la alta dirección, obligamos a la alta dirección a que tome acciones en su momento y asigne recursos y haga seguimientos para evitar que esa gestión de pérdida se potencialice. En ese momento, usted ya no es un auditor interno. En ese momento se está convirtiendo en un control interno. Muy bien, Jorge. Todavía tenemos más preguntitas. Voy a seguir leyéndolas. Ángel Mendoza, algo importante también, tú que eres el creador de la metodología Z. Dice, ¿esta metodología Z tiene alguna certificación o validez o hay un ente que la valide? En el momento, Z está registrado por SGS Colombia, está registrado ante el IRCA y está registrado ante el CQI. No lo podemos dictar en forma, digamos, en una universidad no la va a tener porque pues, la metodología hasta ahora está saliendo, pero es propia y la certificación es emitida y firmada por mí como auditor líder internacional y como fundador de la metodología. Ok, muy bien. María pregunta que si podrías dar un ejemplo sencillo de gestión de riesgo en los informes de auditores de certificación. Los auditores de certificación deben de llevar la gestión de riesgo en este momento a todo lo que es un incumplimiento de carácter legal. Es lo que más afecta a la organización en este momento. Los auditores de certificación pueden hablar de gestión de riesgo al observar que se estén siendo consecuentes o repetitivas no conformidades menores que pueden afectar las cadenas de valor. Los auditores de certificación pueden hablar de gestión de riesgo al entregar el informe final de auditoría
y exponer ante la alta dirección los riesgos a los cuales están expuestos en esas no conformidades que se pueden potencializar. Debemos de tener en cuenta que uno de los motivos por los cuales desaparecen, digámoslo así, o no se nombran las acciones preventivas en nuevas normativas, es porque la gestión de riesgo empieza a evolucionar, a identificar los riesgos y a establecer los controles definidos. Nosotros como auditores de certificación estamos obligados a definir claramente cuál es la gestión de riesgo que se debe identificar dentro de la organización, ahora en este cambio de norma, para que las organizaciones vayan haciendo, digámoslo entre comillas, esos controles de carácter preventivo. Muy bien, Claudia nos pregunta, Jorge, si un sistema de gestión debe verificar solamente la eficacia, también la eficiencia. Totalmente. Cuando nosotros hablamos, Claudia, de gestión de la cadena de suministro en su parte de abastecimiento, producción y distribución, estamos hablando de la eficiencia, o sea, el cómo se maneja la operación. La eficacia la estamos identificando cuando establecemos esos objetivos y metas de calidad dentro de los procesos para ver si podemos alcanzarlos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no hacemos hablar la eficiencia con la eficacia. Establecemos parámetros de cumplimiento, llámense metas u objetivos estratégicos extremadamente altos, o las organizaciones los llevan y son muy altos, cuando sus procesos frente a la eficiencia son pobres. Entonces inmediatamente se evidencia la necesidad de recursos y procesos, o tecnología, o recurso humano, que no está aportando valor a la cadena, y que al final del tema lo que está haciendo es ver que no es eficaz el proceso. Todo sistema de gestión debe estar orientado a lo que yo puedo hacer, y así sea poco lo que puedo hacer, debo de asegurarlo. Es mi ADN y así lo debo demostrar. Y debo de evaluar si soy eficiente, si utilizo mis recursos, si utilizo los procesos adecuados, si la parte humana, técnica y tecnológica está bien aplicada. Porque si yo tengo una buena eficiencia, así por pequeña que sea, repito, puedo tener un buen producto. ¿Sí? No siempre por crecer más somos mucho más eficaces. ¿Sí? Los elementos de competitividad no siempre están amarrados a todo el contexto de la eficacia. No, la competitividad la da la representación y el posicionamiento del producto o servicio, por pequeño que sea. Y eso se los puedo decir porque Z lo está haciendo. Muy bien, Jorge. Voy a leer 3 últimas preguntas. Las que pudiesen quedar las podemos resolver a través de las redes sociales sin ningún problema responderlas. Pero por aras del tiempo voy a leer 3 preguntas también, porque muchas de ellas ya están asociadas a lo que ha respondido Jorge. Acá José Hernández dice, informar al auditado en los riesgos de no cumplir un requisito en una auditoría tercera parte para el auditado, ¿no lo vería como una pérdida de objetividad informarle algo que está fuera del alcance? Claro, porque esto es novedoso, ¿no? ¿Qué opinas tú, Jorge? ¿Tú me puedes repetir que es que hubo un problemita de audio pequeño? Sí, José pregunta, informar al auditado de los riesgos de no cumplir un requisito, específicamente en una auditoría de terceras partes, ¿no lo puede ver el auditado como pérdida de objetividad, informarle algo que está fuera del alcance, me imagino, de la auditoría, ¿no? Ahí tenemos que tener, José, 2 elementos. 1, acordémonos que tenemos un principio de auditoría, que es el debido cuidado profesional. Eso obliga a que el auditor le informe al auditado los resultados en su momento, para que no se lleve sorpresas al final de la auditoría, en el cierre. Ahora, cuando el auditor detecta o encuentra algún elemento que puede gestionar el riesgo corporativo o la pérdida de valor dentro del proceso, que no está dentro del alcance, siempre debe dejarse como una observación, más no como una no conformidad. Y ser muy cauto, casi que ni comunicarlos al auditado, sino a la gerencia, para que se tenga en cuenta y se pueda evaluar de una forma externa o parametrizada.
¿sí? No se debe generar falsas expectativas frente al auditado. Hay que tener mucho cuidado con la información. Lo que no podemos es dejar de informar el resultado en el momento en que lo tenemos. Muy bien. Elder pregunta, ¿debe un auditor limitarse a señalar no conformidades o está permitido proponer planes de acción para superar dichas no conformidades? Pues el auditor no debe inmiscuirse, Elder, en los planes de acción. Te voy a dar una razón muy profunda. Cuando tú le dices a la persona que fue auditada cómo implementar el plan de acción o cuál puede haber sido la causa fuente y cómo atacarla y cómo llevar todos esos elementos, y a la persona o dueño de proceso le funciona, no hay problema. Pero si por X o Y razón no le llega a funcionar, la culpa es tuya. Entonces rompes todo el principio de independencia al que está expuesto el auditor. ¿Sí? Dejas en ese momento los parámetros de la independencia por un lado. Entonces la persona lo que va a tener es un respaldo. Fíjate que esto es un proceso en el que a la gente le gusta acusarse, pero no ser acusada. ¿Sí? Entonces, inmediatamente la persona va a decir, el que me dijo fue el señor auditor. Él me acompañó en este proceso. Rompes el proceso totalmente. Muy bien. Bueno, dos preguntitas más que tienen que ver ya con los temas de fecha. Dice José Hernández, el seminario Z estará disponible online. Se está haciendo un desarrollo de una parte online del seminario Z, ¿sí? En cuanto a la estructura metodológica, y se está haciendo una revisión de cómo podemos online hacer una asistencia virtual, digamos, por cámara y toda la cuestión, donde podamos exponer. Pero inicialmente Z requiere de una parte presencial que puede estar apoyada por una parte online. Ok, muy bien. Israel Estrada de México pregunta si ya tenemos fechas para el seminario Z en México. En México hay una propuesta interesante. Yo creo que a la vuelta de un mes y medio se está haciendo la primera convocatoria para México en seminario Z. ¿Sí? Ya se les comunicará a través de la red cuándo se va a desarrollar el seminario. Sí. Bueno, ya para culminar, Jorge, Cecilia pregunta si existe bibliografía disponible para interiorizarse en la metodología. ¿Hay algún ebook, algún libro que tú tengas, algo para buscar más de Z? ¿Cómo podría ya buscar bibliografía de la metodología? Bibliografía de la metodología está en la revista Nueva Gerencia, los artículos que se están publicando. Hay algunos artículos que se están publicando como Z, una nueva metodología, una nueva generación de auditores. Estamos próximos a hacer otra publicación y se les va a dar consulta a través del blog con algunos libros. Pero si tú quieres, Cecilia, investigar un poquitico y actualizarte un poquitico más sobre los temas de modelos administrativos, te recomiendo, por ejemplo, libros como el de la gestión de incompetentes, ¿sí? Discúlpeme que en este segundo se me fue el autor de Bretaña, es un español muy bueno, ¿sí? Está Menos es Más, de Jason Jennings. Está otro libro que se llama El Poder de lo Simple, de Jack Truth, ¿sí? Y hay muchos libros de programación neurolingüística básico que nos permite a nosotros identificar estados actitudinales frente a condiciones que nos pueden llevar un poco tensos, ¿sí? Entonces sí, esa es alguna de las metodologías existentes. Muy bien. Sigue preguntando gente, hay gente de Chile preguntando fechas del seminario. Para todos los que nos están escuchando,
Jorge, que nos está hablando de Colombia, nosotros estamos haciendo una programación, él también por medio de su empresa haciendo una programación, le estaremos informando cómo va a ser esos contactos, bien sea a través de rediet.com. Al final de la presentación voy a dar algunos contactos importantes. Y también lo que acaba de decir Jorge, nosotros estamos apalancados por la revista nuevagerencia.com para aquellos que es primera vez que nos están escuchando. Y en nuevagerencia.com pueden suscribirse y nosotros estamos sacando boletines de eventos, informándole a la gente a nivel de Latinoamérica dónde vamos a tener los eventos. Siguiéndonos, pueden recibir los boletines semanales con mayor información, no solamente de la metodología, sino en los cambios de todo esto de los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, entre otras cosas. Y para los que nos están escuchando, el video también les va a llegar. Ya estamos haciendo la grabación de lo que estamos comentando, ¿no? Jorge, ¿te quieres despedir? Sí, Cecilia, Gabriel Ginebra es el de gestión de incompetentes. Es que se me había escapado ahorita el nombre. Okay. El doctor Gabriel Ginebra, muy bueno, muy buen libro, es excelente. Señores auditores, a usted que estuvo escuchándome y participando en esta charla, le agradezco de antemano su atención. Espero conocerlos personalmente muy pronto y qué rico que podamos tener una nueva generación de auditores con una metodología bien profunda, bien aplicada y que nos ayude a garantizar nuestro desarrollo profesional y participativo dentro de las organizaciones. Muy amables y mil gracias por su atención. Sí, muy bien. Gracias, Jorge, desde Colombia. Sin embargo, quiero que te quedes ahí unos minutos para que escuches algo importante. Este seminario lo vamos a seguir haciendo, no solamente de estos temas a nivel de auditores, sino también de ISO 9001, ISO 14001. Nos está acompañando desde Italia Beatriz Viloria, nos está acompañando Jorge desde Colombia, Keila Soteldo, que también trabaja en la red. El día de hoy no pudo estar porque está en Bolivia, dando un taller y ya viene en camino, ya iba camino al aeropuerto ahorita en este horario. Sin embargo, también quiero invitarte para el próximo 18 de marzo. Nos juntamos 3 expertos para hablar específicamente de ISO 9001-2015. Es un seminario internacional donde no vamos a hablar 1 hora, vamos a hablar 4 horas en vivo. Hay 3 personas importantes hablando de eso. Va a estar Beatriz Viloria desde Italia, Keila Soteldo de Venezuela, mi persona Jesús Araques de Venezuela, viendo más detalles, ¿no? Y no solamente 4 horas en vivo, así como nos estás escuchando y poder responder tus preguntas, sino también que vas a tener 12 horas adicionales en la aula virtual con Tecninformación, donde vas a poder tomar mayor información de los cambios que están ocurriendo específicamente en ISO 9001. De hecho, este tipo de metodología es lo que queremos hacer, como comentó Jorge, a nivel de Z. Si quieres mayor información del evento, puedes visitarnos, ahí como ves en la presentación, en www.rediet.com. Actualmente hay una preventa hasta el 16 de marzo, los precios que ven en pantalla. Aprovéchala porque luego el 16 vamos a tener que ajustar un poco. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo para juntar Europa y Latinoamérica para darte contenido de valor y de altura, ¿no? También quiero invitarte a que seas parte de los miembros de ISO Experto, fundadores y miembros honorarios, una persona de la calidad que escuchaste como Jorge desde Colombia, Beatriz Viloria desde Italia, Keila Soteldo, Venezuela, tenemos a Daniel Blanco de España, entre otras personas que ya forman parte de esta cadena de ISO Expertos, donde estamos buscando miembros para que hablemos a una altura importante, ¿no? Queremos que tú entres y seas miembro y puedas crear ese factor diferenciador, incluso volvernos aliados, a ver cómo podemos en tu país hacer algunos contactos. Ya vimos que hay gente preguntando en Chile, México, hablando específicamente de Z, pero no solamente queremos quedar ahí, sino queremos seguir entregando contenido de valor y que puedas pertenecer a esta red importante de expertos. ¿Por qué unirte a Rediet? Bueno, un ejemplo es lo que estás escuchando, lo que has visto el día de hoy. Es una oportunidad de conectarte con expertos internacionales, hacer red de contactos profesionales, networking
a nivel de gestión de ISO, te podemos ofrecer diversas ventajas, beneficios. Los fundadores nos juntamos con las personas para poder hablar más sobre estos temas. Incorporamos reuniones en los grupos Mastermind. Por ahí me están diciendo que se te corta el audio. Espero que... Ahí estamos escuchando. Ok, perfecto. Pero bien. Gracias. Y bueno, fundamenta las relaciones profesionales basadas en el espíritu de equipo, la unión, el dar, recibir, la confianza. Jorge se puso a la orden. Como vieron y les va a llegar el video, van a poder tener su contacto. Somos autores de la revista nuevagerencia.com, es decir, que nos pueden leer y ahí también están los contactos, seguir nuestras redes sociales. Digamos que es un acercamiento tremendo para poder ayudarlos. Y como verán en la presentación, tenemos diversas membresías, como ISO estudiante, ISO aprendiz, ISO miembro, ISO experto. Membresías que pueden detallarlo en la www.rediet.com. Y para aquellos que tienen organizaciones o empresas y quieren hacer aliados estratégicos con la red, tenemos una ISO PYME. Para contactos, bueno, pueden seguir nuestras redes sociales, @ISOexperto, en Facebook, Google+, y en nuestra página web www.rediet.com. Nos pueden escribir también al correo contacto@rediet.com. También, por favor, les agradezco a las personas que nos están escuchando, que una vez que cerremos el seminario les va a llegar una encuesta preguntándole de cómo fue la parte de la satisfacción del evento, las cosas que podemos hacer. Les agradezco contestarla porque eso nos nutre de mayor información para saber qué es lo que ustedes necesitan y en qué los podemos ayudar. Quiero agradecerte por tu asistencia, a Beatriz desde Italia, si quieres despedirte de las personas que nos están escuchando. Sí, bueno, un placer compartir este tema. Como les comentaba, gracias a Jorge por toda la información valiosa que nos ha dado. Y bueno, seguimos aquí casi que todos los miércoles compartiendo información sobre los sistemas de gestión. Gracias por tu asistencia. Muy amable, Beatriz. Gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias Jorge por tu tiempo desde Colombia. Gracias a Beatriz desde Italia. Bueno, y se despide Jesús Araque. Ojalá y los podamos ver también en el seminario internacional. Búsquenlo en www.rediet.com en la parte de eventos y puedan participar también en este seminario que va a ser un poco más largo, más explícito. Vamos a dar mayor detalle y mayor información. Y seguiremos también hablando un poco más de Z en la medida que nos sigan y se puedan registrar en las membresías. Gracias por todo y nos estamos viendo. Saludos desde Venezuela.